Hola, espero que estés muy bien. En este video pretendo decirte de una forma más o menos resumida cuál de estos dos modelos te conviene comprar más. Inicio primero diciéndote que el Samsung Q85D solamente te lo recomiendo si realmente amas esta marca y si tienes un poco más de dinero, porque suele costar más. Por lo menos aquí en Colombia la diferencia de precios entre ambos modelos, por lo menos en estos tamaños de 55 pulgadas, es de entre 200 y 250 dólares más, obviamente siendo más costoso el Samsung. Otro aspecto por el cual te recomendaría el Samsung es si tienes muy en cuenta el diseño de los controles remotos y si de pronto te gusta más el control remoto del Samsung porque es más pequeño, más ergonómico y además se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y por supuesto, otro aspecto muy importante es si te gusta como tal el sistema operativo. A mí personalmente me gusta mucho, pero a la gran mayoría de personas no les gusta, especialmente por lo que tiene que ver con las aplicaciones. Por todo lo demás, te recomiendo más el TCL. Objetivamente es mejor el TCL en términos de relación calidad-precio. Las cantidades de brillo son muy similares. Por cierto, la comparativa completa te la dejo en la descripción. El link a ese video lo encuentras más abajo. Retomando entonces, la cantidad de brillo del TCL es suficiente. De hecho, son muy similares y varía por supuesto dependiendo de cada escena y también dependiendo de cada modo de imagen. El rendimiento en escenas oscuras en ambos modelos es realmente muy bueno. Los dos son televisores LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local. De hecho, el TCL tiene más zonas de atenuación, poco más del doble en comparación al Samsung. No obstante, el TCL puede llegar a mostrar un poquito más de efecto blooming en comparación al Q85D, aunque esa cantidad es realmente muy mínima. Pero el nivel de detalles es mejor en el TCL en ese tipo de escenas que tienen mucha oscuridad. Por otro lado, el Samsung muestra menor intensidad del efecto blooming. De hecho, el efecto blooming en el Samsung es casi o muy similar o muy cercano a cero, pero el nivel de detalles es muy mínimo. De hecho, podría decir que en algunas ocasiones se podría percibir un leve efecto de Black Crush. En cuanto al audio, digamos que el del TCL, tanto en la teoría como en la práctica, es un poco mejor, sobre todo con lo que tiene que ver con los bajos y una experiencia levemente más envolvente, aunque el sistema de audio del Samsung, desde mi punto de vista, no está para nada mal, también es realmente muy bueno. En cuanto al escalado de imagen, ambos modelos se comportan muy bien. De hecho, diría que de una forma casi igual. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En el área gaming, ambos modelos también se desempeñan muy bien. Ambos modelos son compatibles con los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El Samsung en sus 4 puertos HDMI 2.1 y el TCL en 2 de sus puertos HDMI, que serían los HDMI 2.1 a full capacidad. No obstante, el TCL tiene la ventaja de que en uno de sus puertos HDMI 2.1 es compatible además con los 144 Hz en 4K, mientras que el Samsung no. Pero, por ejemplo, para consolas de última generación, pienso que con los 120 Hz en 4K sería más que suficiente. Ahora bien, hay personas que me preguntan cuál televisor escogería yo o si vale la pena pagar más e irse por el Samsung. Yo personalmente sí me iría por el Samsung, no porque sea mejor en todo, simplemente por 2 o 3 motivos muy personales. Primero, el control remoto me gusta más. De hecho, detesto este control remoto del TCL, pero como digo, es algo muy personal. Lo otro es que el sistema operativo Tizen me gusta mucho, mientras que Google TV no tanto, solamente en los televisores Sony por el diseño del menú de accesos directos, que me parece mejor en los Sony. En el resto de televisores casi no me gusta. Y el otro aspecto que valoro de este televisor es que, aunque el nivel de detalles en escenas oscuras no sea tan bueno como en el TCL, valoro mucho el hecho de que la cantidad de efecto blooming sea casi o muy cercana a cero. Pero como ya he dicho, objetivamente el TCL es mejor con lo que tiene que ver con la relación costo-beneficio o calidad-precio. En resumen, entonces, el TCL en cuanto a brillo está bien, son muy similares. Por cierto, el demo que observas en la parte de atrás tiene ajustado el modo imagen película en el Samsung y el modo imagen cine en el TCL con contenido en alto rango dinámico HDR10.
El TCL entonces, repito, digamos que en escenas oscuras tiene un rendimiento más equilibrado, tiene un sistema de sonido un poco mejor, el sistema operativo Google TV tiene mayor variedad de aplicaciones y le podrás instalar archivos APK en caso de así requerirlo. En cuanto a colores, realmente son muy similares, la tecnología de colores Quantum Dots para ambos modelos, panel VA, tecnología mini LED. Y bueno, es más económico y por lo menos aquí en Colombia, aunque está agotado actualmente, pues tiene 2 años de garantía, mientras que el Samsung ofrece tan solo 1 año de garantía. Así que realmente, objetivamente, como te digo, el TCL le conviene a la gran mayoría de personas, le conviene más a la gran mayoría del público. No siendo más, te recuerdo que en la descripción te dejo el link al video donde hago la comparativa más completa de ambos modelos para que puedas percibir mejor las diferencias en cuanto a calidad gráfica, escenas oscuras, el apartado Smart, también el rendimiento de audio. Y por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo comprarías o cuál te gustó más y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que si puedes también me puedas apoyar por medio de Patreon, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.